definición de la palabra embotellamiento solamente por motivos de recordar sus definiciones para poder estar en línea con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si puedes poner, por favor, hermano. Ok. La concordancia Strong, habíamos visto, embotaron, la palabra embotar, poró, que quiere decir, no se olviden de eso, endurecido, endurecidos, petrificar, para endurecer, ¿verdad? Eso es, eh, ok, definición, la parte de abajo, definición donde dicen votaron, endurecido, endurecidos, petrificar para endurecer. En la última parte dice foros, un tipo de mármol propiamente hecho de piedra, figurativamente insensible, torpe, impenetrable como una piedra, calloso, endurecido, es decir, insensible, impenetrable, sin cualquier rasgo de sensibilidad o percepción espiritual. Un ratito, déjalo allí. No nos olvidemos de esta definición porque en los textos que vamos a mencionar, si bien es cierto, son ejemplificativos, son de ejemplo lo que vamos a realizar. La palabra embotir no está, pero está el concepto de su definición. Por eso vamos a encontrar muchas palabras que tienen como aplicativo estos conceptos de acá, como endurecimiento, torpeza, insensible, impenetrable, calloso, duro, petrificado. Ese es el concepto. O sea, tenemos que entender, hermano, que esta palabra sí está en las escrituras, como ya lo hemos visto, de una manera literal. La Reina Valera lo traduce de una manera literal, este gran mal de embotellamiento, ya hemos visto ya el concepto, lo que nos quiere decir esa palabra, que es muy delicado, ¿verdad? Muy delicado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 verso 14, no lo pongas, solamente ese es el verso donde dice, y se embotaron sus corazones, ¿verdad? O sus corazones estuvieron embotados. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que acabamos de hacer, o sea, insensibles, torpes, impenetrable, petrificados, callosos, que no tienen la percepción, dice, ¿no? La última parte dice, sin cualquier rasgo de sensibilidad o percepción espiritual. Eso es muy delicado. Ahora, ¿se puede encontrar los creyentes en ese estado? Sí, se puede encontrar los creyentes en ese estado. Tanto es cierto, pues, que Pablo le está hablando a una iglesia, que es la iglesia de los Corintios, que es una iglesia que podemos tomar como ejemplo, que tienen el corazón insensible, petrificados, no entienden las cosas de Dios, al punto que el apóstol Pablo les dice pues que ellos no llegan a entender las cosas de Dios porque lo espiritual se entiende en lo espiritual y el carnal entiende solo las cosas carnales, ¿no? Entonces por eso es que ellos no pueden percibir las cosas espirituales porque están insensibles, están endurecidos. Lo que estamos viendo todavía, lo que estamos viendo son causas lo que te lleva a estar así de esta manera. Hoy vamos a seguir viendo causas que te llevan a estar de esta manera, ¿no? Vamos a seguir viendo la otra definición, por favor. Creo que es en la lengua latín o en el idioma latín. Ok, la palabra embotar proviene del latín embutare, que significa llenar o suturar. En su origen, la palabra se utilizaba para describir el acto de llenar un recipiente con líquido como un vaso o una copa. Eso ya lo habíamos analizado, o sea, es algo que te apodera, es algo que te apodera.
No sé si usted alguna vez se ha apoderado de un pensamiento que no te ha dejado una hora. ¿Qué le ha sucedido a su mente, a su cabeza, a su cerebro, a su frente, a su cuello, a su cuerpo, cuando ha habido un pensamiento que no te ha dejado por 5 minutos? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido a su cabeza, a su cerebro, a su cuello, a su cuerpo, con un pensamiento que se ha apoderado de ti por una hora, por 2 horas, por un día? Imagínese. Imagínese lo que causa un pensamiento que se apodera de usted por 5 minutos, por 10 minutos, por una hora, por un día. Imagínese si se apodera de usted un pensamiento por una semana. Imagínese se apodera por un mes, por un año, por 5 años, por 10 años, por 20 años, por 50 años. Pensamiento que se apodera de usted, ¿no? Eh, es un pensamiento que usted solamente a usted le pasan los años, pero usted no vive. Porque hay gente que dice, no, sí, yo estoy viviendo la vida. No, no estás viviendo la vida. Hay una definición que se dice, sí, me están pasando los años. Sí, los años te están pasando, pero usted no está viviendo. Cuando hay un pensamiento que se apodera de usted porque no te deja estar en paz. No te deja estar tranquilo, no te deja disfrutar de nada, no te deja entender nada. Y vives como se te da la gana, pero estás dentro de una iglesia. Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fueron libertados de la esclavitud tormentosa que le daban los egipcios, pero un pensamiento de esclavitud se había apoderado de ellos. Y no se salió, jamás se salió de ellos. Creo que hasta el día de hoy, jamás se salió de ellos. Se recuerda que todo el tiempo estaban, queremos regresar a Egipto, 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 ¿no? Y eso es muy complicado porque pues apenas ellos miraban que le faltaba el pan, ¡ay, queremos regresar a Egipto! Apenas miraban que le faltaba el agua, queremos regresar a Egipto. Apenas miraban que Moisés decía o hacía algo que a ellos no les gustaba, ¡ay, queremos regresar a Egipto! Es increíble, ¿eh? Las actitudes. Ahora, mire, cuando usted está fijado sobre un pensamiento, te lleva a tener actitudes, hermanos, incorrectos, desafiantes, malcriados, inadecuados, porque eres insensible, no puedes entender las cosas de Dios cuando tienes un pensamiento fijado. ¿Me entiende? Cuando usted tiene un pensamiento fijado, te lleva a tener actitudes como el pueblo de Israel, desafiantes, malcriados, malagradecidos, torpes, insensibles, crueles, y no tenían claridad en nada porque cómo podía entrar las cosas de Dios en sus corazones de ellos si ellos estaban embotidos, hermanos. Ellos estaban literalmente saturados de cosas en su mente. Cuando usted está embutido de algo, tenga por seguro que lo que va a desarrollar usted son sentimientos negativos. Lo que va a desarrollar usted son sentimientos y actitudes incorrectas. Cuando hay algo que está perturbando su mente. ¿Me entiende? Cuando hay algo. Por eso usted tiene que dejar ir libre eso. Vamos a seguir leyendo sus definiciones. O creo que tenemos una. ¿Se puede poner lo que sigue, hermano, por favor? Eco, ¿eh? Pero esto es uno de los conceptos solamente donde la persona está nublada. O sea, cuando usted está nublado no entiende. Es como, por ejemplo, usted está yendo caminando o está yendo en el coche en lugares donde ha caído neblina o donde hay un bosque que se ha incendiado y el humo cubre todo y usted no puede percibir bien las cosas. Ese potencial
o esa propiedad desarrolla el estar embutido con algo que no te deja evaluar o considerar bien las cosas. Por eso que cuando hay incendios y las personas están alrededor, les piden que evacúen, porque si bien es cierto, las llamas pueden estar a kilómetros de distancia, pero el humo los ofusca, el humo los nubla y ellos sin saber a dónde ir pueden acercarse a las llamas, ¿ven? Ese es el problema del estar embutido, o sea, lo único que causa es peligro. La palabra específica que se usa esta traducción del Evangelio es embotar, que otras versiones traducen como ofuscar, ¿ya? Volver torpes, hacer pesados, aturdir, nublar, endurecer. Eso es lo que quiere decir específicamente la palabra embotir. Estar ofuscados, o sea, nublados, torpes, pesados, aturdidos, nublar, endurecer. ¿Ya? Eso tiene la propiedad, este tipo de cosas. O sea, cualquier pensamiento usted tenga que no sea de un sentimiento de Dios, que un sentimiento bíblico, un pensamiento bíblico, cualquiera sea, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Mire, se lo voy a decir de esta manera, si usted me acompaña, la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Si puedes ponerlo en varias traducciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Ok. Dice, la versión Valera, mire cómo lo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versión Dios habla hoy dice, pues como ellos no creen pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Vamos a ver la versión que la penúltima dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. ¿Vio? Entonces, tener una mente obtusa, una mente nublada, entorpecida, una mente endurecida, adormecida, tener una mente inquieta, es producida, hermanos, es producida de un ambiente diabólico, diabólico. Satanás tiene poder, tiene potencial para entenebrecer, ennublecer la mente del cristiano. Por eso es que Pablo nos dice, vivan como sabios y no como necios, aprovechando bien los tiempos. Pues una mente sufusgada, una mente obtusa, una mente soturada por un embotanamiento de un pensamiento, no le permite entender el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que hay personas que por más que escuchen el evangelio, por más que lean la palabra, por más que usted le aconseje y le diga lo que tienen que hacer conforme a las escrituras, no pueden entenderlo porque hay un pensamiento que los domina. Y ese pensamiento es diabólico.
Es diabólico, hermano. Hay gente que no quiere entender por nada del mundo. Por nada del mundo quiere entender. Y lo más delicado es que hay gente que sin conocer las escrituras prevalecen en sus pensamientos y razonamientos. Que eso es terrible, ¿no? Y eso es algo diabólico. Pablo dice de esta manera, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y claro, cuando uno está embutido de algo, pues uno es insensible, hermano. Y yo he conocido gente que cuando está viendo su telenovela, se queda plasmado, pasmado ahí, se queda ahí y de lo que está cocinando se llega a dar cuenta o se recuerda que está cocinando recién cuando siente el olor a humo, cuando siente que se le está quemando todo. Porque hay gente que se queda pasmada, ¿verdad? Cuando está viendo la tele o cuando está chismeando al teléfono, ¿verdad? El chisme está bueno el chisme y se queda ahí chismeando, 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 chismeando y su hijo que lo ha dejado bañando se está ahogando, ¿verdad? Hay gente que se queda traumatizada con los chismes, ¿cómo le gusta el chisme? Y lo adormenta y entra en sus placeres con el chisme y se olvida de todo y se olvida incluso hasta que Dios detesta al chismoso porque le gusta, la oreja le pica, anda hablando de alguien y ahí está. Y se olvida lo que dice la Biblia. Claro, pues hermano, ¿cómo la luz del Evangelio le va a entrar a este tipo de personas? ¿Cómo la luz gloriosa del Evangelio va a entrar en sus corazones? ¿Cómo la luz del Evangelio va a poder obrar en esos corazones si está sufusgado, si está embotido por el chisme? ¿Cómo? ¿Cómo va a poder llegar a entender que Dios detesta a los chismosos? ¿Cómo va a llegar a entender eso? ¿Cómo va a llegar a entender eso de que Dios detesta a los que se sientan en sillas de escarnecedores? Eso es, un día les voy a traer la figura de lo que se llama escarnecedores. Escarnecedores más o menos, yo que he trabajado en una carnicería, ¿no? Aquí en Italia se dice macellería, es más todavía más fuerte eso, ¿no? Yo sé qué cosa eso es ser un escarnecedor, o sea, llegan los pedazos de animales o llegan los animales enteros y uno comienza a descuartizar ese animal, al punto que hay pedazos de esos animales que se los tritura y se llama carne molida. Y tenemos, o teníamos, o donde estaba yo trabajando, tenía el propietario de ese negocio un serrucho eléctrico que uno le pasaba los huesos y ¡trum! Eso es ser escarnecedor. Y lo que nos dice el proverbio que Dios detesta, perdón, el salmista, que yo no me he sentado en silla de escarnecedores, dice. O sea, en lugares donde hay personas que se tragan vivo a otras personas. Pero ¿cómo esas cosas le va a entrar a alguien si esa persona está embotido con algo? Que el Dios de este siglo lo tiene encarcelado ahí. No le permite entender el Evangelio. Por más que está leyendo ese verso, ¿no? Y Dios dice, Dios detesta estas cosas al punto que abomina. Y lee eso y no le interesa y sigue chismeando de todo el mundo y hablando de hacer un escarnecimiento de alguien o de muchas personas. ¡Qué terrible!
Pero ¿cómo le va a iluminar, pues, sí o no, el Evangelio? ¿Cómo le va a entrar el Evangelio? Se está embutido de eso. Eso es algo diabólico. Leen la Biblia, hasta lo citan, ¿eh? Hasta lo aconsejan a otros. No, mire, 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 el chisme no es bueno, el chisme no le gusta a Dios, pero ellos sí son escarnecedores terribles. Se tragan a todo el mundo. Lo hacen pedazos. Lo hacen pedazos a persona. Lo ponen ahí en la mesa a alguien que no está ahí y lo hacen pedazos. Y hay otros que son todavía con su boca como moledoras. Lo destrozan. Terrible. Pero ¿cómo les va a iluminar el Evangelio, pues, hermano? ¿Cómo les va a iluminar? ¿Cómo les puede iluminar el Evangelio si esta gente está embotida, está cegada? La luz del Evangelio no les puede iluminar. Entonces es algo diabólico esta situación. No es algo normal este tipo de pensamiento. Porque un cristiano no puede hacer eso. Jamás. Si un cristiano tiene que decirle a alguien, se sienta con la persona. No es que va a ir a alguien a decirle algo, a comentarle algo a nadie. Jamás. Jamás. Utiliza los procedimientos bíblicos. Pero esa gente sí se sabe esa Biblia, pero no entiende, pues no entiende. Pero ¿cómo les va a iluminar el Evangelio si esa persona está en un pensamiento diabólico? Y el Dios de este siglo los ha embobado, entorpecido, porque no hay pensamiento más torpe que una persona que lea la Biblia y siga haciendo lo que se le da la gana. Eso es terrible. Jamás, jamás se tiene que hablar de nadie. Jamás. Se tiene que confrontar a la persona, persona a persona, pero jamás ponerlo en una mesa, en una conversación y estar despedazándolo. Cuidado, cuidado con ser un machelayo, un carnicero. Cuidado, hermano. Mire lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9. Si lo puedes, sí, búscame solo Eclesiastés. Por favor, si puede, hermano, si puede ponerlo solo la versión Valera. Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Verso 11 y 12. Mire lo que dice. Me envolví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Mire, escuche, está diciendo, no todos los que son más veloces ganan la carrera. No los ejércitos más poderosos siempre ganan la batalla. Ni tampoco los más sabios siempre tienen lo suficiente. Ni los más prudentes, dice, o los más sensatos siempre acumulan riqueza, dice, no. Ni los elocuentes el favor, o sea, la gente respetuosa o que sabe desenvolverse es valorada, dice, ¿no? Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Así que dile a la persona que está a tu lado, ¿qué haces tú cuando los tiempos y ocasiones te acontecen a ti? Quizás hay más de uno de nosotros que no se ha dado cuenta que ha tenido tiempos y ocasiones porque está ¿qué? Embotido, que no llega a ver, está más o menos así como Marta. Marta no llega a ver, hermano, no llega a ver Marta que Jesús está en su casa, tiempo y ocasiones, imagínense, hermano.
la bendición más grande del universo entró a su casa, pero ella no lo supo aprovechar, no lo supo aprovechar. Tiempo y ocasiones nos vienen a la vida, ¿sí o no? Claro. Pero ¿por qué la mayoría de gente no lo sabe aprovechar? No sabe entender las cosas, no sabe vivir las cosas que Dios quiere. ¿Por qué? Porque están entenebrecidos. Hay algo que ha embutido sus mentes, hay algo que está ocupando, que los está tragando ahí como un cáncer dentro de ellos. Mire lo que nos dice el verso siguiente. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, o como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Si eso lo puedes poner ese versículo en la traducción Palabra de Dios para todos, solo ese versículo, versículo 12. Tome atención, hermano, ¿eh? Vamos a analizar este versículo en la traducción Palabra de Dios para todos. Ahí está, hermanito. Dice, nadie sabe qué le irá a pasar. Sucede como el pez que está atrapado en una red sin saber qué será de él, o como el pájaro que ha caído en una trampa sin saber qué va a pasar con él. Es lo mismo con la gente, queda atrapada en los momentos difíciles que le llegan de repente. Ahora, ¿por qué las personas no saben vivir y no saben valorar y no saben aprovechar las cosas de Dios? ¿Por qué? El escritor de Eclesiastés, Salomón, nos está diciendo algo de todas las cosas que él ha visto debajo del sol, o sea, todo lo que sucede en la tierra. Y él está diciendo que las personas que quedan atrapados en un pensamiento de dificultad, de situaciones adversas, de situaciones desfavorables, de situaciones tristes, cuando quedan atrapados así como dice, ¿no? Como un pez en una mala red o como un pájaro en una jaula, dice. Así es la persona que se queda plasmada con un pensamiento que comienza a dominarlo, que no sale de ahí. Y pues, hermano, un pez no puede volver a nadar porque está en una mala red. Un pájaro no puede volver a volar porque está en una jaula. Así el hombre dice, ¿verdad? Queda atrapado cuando es dominado por un pensamiento de la situación que está viviendo. Queda atrapado. Ya no, ya no vive esa persona. Queda clavado ahí, queda enjaulado. Su pensamiento solo está en eso, día y noche. Ya no puede vivir. Queda encarcelado en su mente. El Dios de este siglo lo entenebrece, no le permite ver las cosas más allá de lo que en su mente está establecido. Y los tiempos y ocasiones los deja pasar. Dios quiere hacer cosas gloriosas con su vida y los deja pasar. Dios quiere hacer cosas maravillosas con su familia y los deja pasar. Y pasan los años y los tiempos y siguen lo mismo y siguen lo mismo porque está atrapado. Porque está atrapado. Ve pasar que todo el mundo va siendo diferente, ve pasar que hay otros que van creciendo, ve pasar que hay otros, pero ellos siguen en lo mismo.
Siguen en lo mismo porque están atrapados en un pensamiento que no los deja salir de ahí. Vea que hay otros que sí están libres, no dejan tener ningún tipo de suciedad o ningún tipo de pensamiento torpe en sus mentes, lo dejan todo en los pies de Cristo y siguen creciendo, siguen avanzando y siguen aprovechando las oportunidades que Dios le da, imagínense. Pero la persona que se deja atrapar por las dificultades, por las situaciones, por las adversidades, por cosas terribles que le pasan y predominan sobre ellos, son personas que desaprovechan todas las oportunidades que Dios le está dando, todas, todas. Por eso usted va a ver que hay cristianos que siempre están en lo mismo, hermano. Siempre están en lo mismo. Siempre hablan lo mismo, dicen lo mismo, caminan en lo mismo. Su vida rutinaria es siempre lo mismo y 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 lo mismo porque nunca saben aprovechar las oportunidades gloriosas que Dios le da. Que están encerrados en un pensamiento, no salen de ahí. Esto es terrible porque te paraliza, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando usted enjaula un pajarito, aquí uno de mis vecinos tenía dos pajaritos enjaulados, pobrecitos, pobrecitos. Y ellos decían, ¿no? Cuando cantan los pajaritos, cantan de alegría. Yo digo, no, 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 no cantan de alegría. Ellos cantan porque están estresados, desesperados, que no saben qué hacer. ¿Qué pasaría si a usted le enjaulan? A ver, ¿usted cantaría por alegría? ¿Verdad que usted no cantaría por alegría? Y entonces eso es lo que pasa cuando una persona está enjaulada en un pensamiento, lo que va a hablar de su boca, lo que va a salir de su boca, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Bendición? A menos que sea como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que estaba enjaulado literalmente en una cárcel, pero Pablo diría, yo estoy prisionero, estoy encarcelado, pero la palabra de Dios no. Y lo que salía de su boca y de sus actitudes y de su conducta, aún estando encarcelado, era palabras de bendición, de edificación solamente. Entonces lo que hace un pensamiento que domina tu mente, que es diabólico, te paraliza al punto de no entender, hermano, de no entender las bendiciones que Dios quiere hacer con tu vida. Mire lo que nos dice, Juan capítulo 5. Vamos a leer en la versión Valera, hermano. Juan capítulo 5. Tiempo y ocasión, ¿qué dice? Se presentan a todos. Así que nadie puede decir, ay, es que yo no fui escogido, es que yo no sé, es que yo no soy, ay, es que es que cada persona, no, 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 hermano, tiempo y ocasión, Dios se los presenta a todos, a todos. Pero si usted está enjaulado, está paralizado, literalmente paralizado. Nos dice, mire, este ejemplo, vamos a ejemplificar este tema que acabamos de tocar de Eclesiastés, nos dice en el verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Mire, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. De la persona que está a tu lado, había también paralíticos, ¿no? Y paralíticos. Que estaban, dice, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. ¿Qué significa eso? Tiempos y oportunidades, ¿verdad? Tiempos y oportunidades. Diga a la persona que está a tu lado, Dios te da tiempos y oportunidades.
¿no? Tiempo y oportunidad. Verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, ¿a qué? A dar oportunidad, ¿verdad? Dando tiempo al estanque y agitaba el agua. Oportunidad. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿verdad? Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mire, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué quiere? Dice, ¿quieres ser sano? Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué era la incapacidad de este ser humano que estaba ahí, que no podía llegar en esos tiempos y oportunidades? ¿Qué era lo que no le permitía? Parálisis. La parálisis, hermano. Y él mismo lo dice. Yo me encuentro así. Y me encuentro de tantos años. Y yo estoy aquí esperando siempre. No sabemos si allí estaban los 38 años. Lo que sí nos dice la Biblia es que él padecía de esto 38 años. No sabemos si nació así tampoco. Pero lo que sí sabemos es que tenía esta enfermedad tantos años y que estaba ahí. Que esperaba su oportunidad. Pero él no podía llegar a su oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba paralizado, hermano. Paralizado estaba ese hombre, ¿no? 38 años en ese estado. Él miraba los tiempos y oportunidades. Y él quizás decía, ah, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Y nunca llegaba. Y hay personas que ven las cosas. Tienen ojos, pero no ven. Hemos visto que en la definición de la palabra embotinamiento también está eso de ser nublado. Miran, dicen, sí, esta vez sí voy a salir de eso. Esta vez sí, esta vez sí voy a dejar eso. Esta vez sí voy a cambiar en esto. Esta vez sí voy a ordenar mi vida con Dios. Esta vez sí me voy a despertar. Esta vez sí voy a buscar a Dios. Esta vez sí voy a servir a Dios. Esta vez voy a cambiar mi carácter. Pero ¿por qué no salen de ahí? ¿Cuál es el pensamiento, hermanos, que no te deja aprovechar lo que Dios quiere hacer con tu vida? Lo que te tiene encarcelado, que te tiene enjaulado. ¿Cuál es? O sea, lo que te tiene paralizado, ¿qué cosa es? Y lo único que andas haciendo es como este hombre, solo quejando, es que no hay nadie. Es que echando la culpa a todo el mundo. Por la culpa de ese yo estoy así. Por la culpa del otro yo estoy así. Porque ese me da fastidio yo estoy así. Porque el otro, porque mi mujer, porque mi marido, porque mi hijo, porque el hermano, la hermana, el vecino, el primo, el cuñado, el pastor. Yo estoy así. Paralizado ahí con una mente miserable. Miras pasar nada más, que otros aprovechan los tiempos y las oportunidades. Usted los mira pasar nada más, pero usted vive una vida miserable. Su vida no porta frutos. Vive sin sentido. Sufusgado estás. No puedes comprender las grandezas de Dios, las maravillas que Dios quiere hacer con tu vida. Porque todo el tiempo andas solo quejándote. Todo el tiempo.
Todo el tiempo anda echando de culpa solo a todo el mundo de tu parálisis. Ay, es que Señor, no hay nadie no hay nadie. Ni al Cristo reconoces que hace ratos te quiere decir, ¿quieres ser sano? De hace mucho tiempo Jesús te está diciendo, ven, búscame de corazón sincero, que yo te voy a sacar esa parálisis. Búscame de verdad. Búscame con sinceridad, búscame con intensidad, búscame como te dedicaba tu cuerpo para las cosas del mundo. Dedícate a mí, pero no quieres. No quieres salir de ahí. Te gusta tener esa mente que te paraliza. Estás embotido por algo y estás viviendo como un pájaro enjaulado, hermano. O como este hombre, 38 años. Uf. Y hay gente que está metida en una iglesia que desde hace años Dios le ha dicho, yo quiero libertad, yo quiero sanarte. Pero viven llenos de resentimiento, de amargura, de odio, de codicia, de envidia, de lujuria. Y no quieren salir de ahí. Una parálisis terrible porque hay un pensamiento que está predominando en su vida. Lo único que quiero decirle, Jesús te puede ayudar y te está llamando desde hace mucho tiempo. Este hombre reaccionó. Verso 7 le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. En el instante. Yo te quiero decir que sí se puede salir de eso. Sí se puede salir de esa jaula cuando confías en Dios. Cuando comienzas de verdad a tomar en serio la vida cristiana. Cuando comienzas a dejar todas esas torpezas que te hacen ser un cristiano torpe, inútil. Cuando de verdad le crees a Dios. Tu vida va a tomar otro sentido. Tu vida va a tomar otro rumbo. Tu lenguaje va a cambiar, tu visión va a cambiar, tus actitudes van a cambiar, tus preferencias van a cambiar, tus prioridades van a cambiar. Todo va a cambiar cuando de verdad decides creer en Él. Pero mientras tanto, usted puede seguir viviendo así, usted paralítico sigue viviendo así por años, por años, por años, por años. Pero vino Jesús y le creyó. No vale la pena estar en el cristianismo, hermanos, si vives encarcelado una vida miserable como antes. No vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque su vida va a ser solamente así como los israelitas. Solo lamentela, solo queja, solo amargura, solo odio, solo rencor, solo perversidad. Solo eso va a ser su vida de usted. Si siguen eso. No vale la pena. No vale la pena estar en el cristianismo si usted no comienza a vivir para Dios de la intensidad que Dios demanda. No vale la pena. No vale la pena. Es terrible esta actitud del embotelamiento. Eh, voy a, vamos a ver otro embotonamiento que hay, que también es bastante delicado, muy conocido y muy practicado por muchas personas. Yo lo he llamado a esto embotonamiento de la religión. La religión embota eh,
cuando la religión, perdón, el embotellamiento de la religión es cuando una persona eh, establece que sus buenas acciones y sus buenas obras son agradables a Dios, ¿no? Hay este principio del embotellamiento cuando hay alguien que cree estar bien con Dios porque hay cierto aspecto de una moralidad o de buenas acciones que Dios me tiene que aprobar por eso. Juan capítulo 3, mire lo que nos dice, si puedes ponerlo por favor. Ok, ok. Mire lo que nos dice el versículo 1. Dice, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Tome atención. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo? Un hombre, dice, perdón, ¿cómo un hombre, perdón, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire lo que dice Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede, dice, hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que le dice, hermano. Le dice Jesús a Nicodemo, ¿cómo? ¿Cómo tú no entiendes esto, Nicodemo? Tú eres un maestro. ¿Por qué no entiendes? ¿Qué es lo que causa el embotellamiento, hermano, en la vida de una persona? La falta de claridad, la falta de comprensión. ¿Y de qué estaba embotido Nicodemo? De religión. Él estaba embotido de religión, de tradición. Él quería las cosas de Dios porque vino a buscar a Jesús. Pero estaba embotido, no podía entender las cosas de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo le suelta un bombazo que la mayoría de cristianos no le interesa entender este bombazo. Donde le dice, el que recibe el Espíritu Santo, el que nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hacer con su vida algo que ni siquiera se imagina esa persona. Por eso que el cristiano de hoy, el cristiano promedio, hermano, quiere vivir una religión solamente. Religión, religión. Y mire lo que le voy a decir. Este es uno de los más grandes males que mucha gente que está embotida de su moralidad
no llega a comprender el verdadero significado del Evangelio. Esa es la desgracia. Yo estoy bien porque yo no tomo, hermano. Yo ya no voy a las fiestas, yo ya no engaño a mi mujer, yo ya no peleo, yo ya no robo, y yo estoy bien. Y eso es vivir en Dios. No, eso no es vivir en Dios. Jesús no está diciendo eso aquí. Mire, el que ha nacido en la carne, carne es. ¿Cuál es el significado de la carne? ¿En qué sentido está hablando? ¿Está hablando de carnalidad, de las cosas perversas? No, acá Nicodemo, Jesús conoce a Nicodemo. Jesús sabe que Nicodemo es una persona sincera, que se comporta bien, que tiene una buena moral. Jesús conoce a Nicodemo, pero le pone claro qué cosa es la vida cristiana. Nicodemo le dice, el que es nacido de la carne, solo las cosas de la carne va a evaluar, solo lo terrenal va a considerar y va a vivir solamente en ese sentido terrenal. Pero el que es espiritual, le dice, las cosas del espíritu busca. A esto lo que se refiere Pablo cuando nos dice en Colosenses 3:1, nos dice Pablo, si habéis nacido o habéis muerto o habéis resucitado en Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. No, pero yo estoy embotido de religión, pues. Yo estoy embotido de religión. Yo tengo mi Biblia, yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia, yo hago mis oracioncitas, hasta para comer oro, hermanito, y yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, y yo hago las cosas, yo hago obras de caridad y tengo la religión. Pero eso de que el Espíritu sea el que guíe mi vida, el que haga lo que Dios quiere, aunque si yo no le entiendo, no, yo tengo que entender las cosas que estoy haciendo. Se hacen a mi manera, no se hacen a la manera de Dios. Tengo religión, tengo religión, pero lo que no quiero es vivir en el Espíritu. Eso yo no quiero. Tengo religión. ¿Soy una persona buena? Sí, yo soy una persona buena, hermano. ¿Y usted cree, hermano, que Jesús lo ha venido ha abierto un lugar de rehabilitación? La iglesia, ¿usted cree que la iglesia es un lugar de rehabilitación? Si usted quería rehabilitarse, solamente hubiera ido a un centro de rehabilitación. El evangelio no es eso. Cristo te quiere total. Y para eso tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede entender. Está atontado. Tiene religión, pero no puede comprender las cosas de Dios. Vivir en el Espíritu, no cualquiera lo puede entender. Hacer las cosas del Espíritu, no cualquiera lo puede entender. Someterse a lo que dice el Espíritu, no todos lo van a querer. Porque no comprende, hermano. Está embotido. En su pensamiento hay tantas cosas que no lo dejan vivir lo que Dios quiere. Todo lo terrenal. Desesperados por lo terrenal, ya no saben qué hacer. ¡Ah! Desesperados. Por eso que hay gente que dice, no, pero si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué yo voy a ir a la iglesia? Esos son para los perdidos. Yo tengo mi religión, dicen, ¿verdad? Yo tengo mi religión.
Cuando usted le evangeliza y le dice, usted le dice, no, pero la vida espiritual es así. Sí, pero yo tengo mi religión, ¿verdad? Mire, te voy a decir una cosa. Si usted es una persona religiosa, pero no tiene el espíritu y no vives en el espíritu, con toda tu religión te va a ir al infierno. Eso te lo aseguro. Eso está trazado en la Biblia. El hecho de que tú no seas inmoral y no seas perverso y no seas vicioso o drogadicto o fiestero no quiere decir que Dios se agrada de tu vida. Ten mucho cuidado con eso. No quiere decir que tú sigues, mire lo que le voy a leer. Muchos creen que por el hecho de que no hacen las cosas terribles o pecaminosas de otras personas, están bien con Dios y que Dios se agrade de ello. Dicen, mire, no es, dice, no por eso, dice que nunca llegan a entrar en las cosas de Dios o vivir para las cosas de Dios, no son guiados jamás por las cosas de Dios. Porque hay gente que está metida en una religión, hay gente que está metida en una congregación, pero que no vive en el Espíritu, que no vive en el Espíritu. Por eso es que cuando usted evangeliza a la gente en la calle, hay mucha gente que dice, no, pero ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Y acaso yo soy como mi vecino? Dicen, no, pero pues, si yo soy una persona buena, ¿qué de malo hago? ¿Qué de malo hago? Y están saturados, embutidos ¿de qué? De religión. Esa mente es que es diabólica. Porque Cristo le dijo bien claro, Nicodemo, si no naces de nuevo, niente salvación. No hay salvación. No hay salvación. Y esto es lo triste. Hay gente que está zampada dentro de una iglesia, de una congregación, que no vive en el espíritu, pero ellos con tal que viven una vida moral y que tienen educación y son respetuosos y que no son viciosos, y dicen, no, yo estoy bien, Dios se agrade de mí. Ten mucho cuidado. Ser cristiano no es llevar una religión. Ser cristiano es un estilo de vida de alto nivel. Una vida totalmente consagrada, dedicada a Dios. Ser cristiano no es que yo hago las cosas de Dios a mi manera, cuando tengo tiempo, si las oportunidades se me dan, si no tengo otras cosas más importantes que hacer, entonces yo voy a hacer mi papel que yo tengo. Mi papel es de ser cristiano. Y simplemente es un papel, es un guión para usted. Es una religión. Y estás embutido de religión. Y ten mucho cuidado. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo le dice, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, vive en el espíritu. Eso es claro. Y vivir en el espíritu eso es intenso, hermano. Eso es dar la vida por Cristo. No vivir esa vida sin sentido, enjaulado en sus quehaceres, en sus afanes, en sus deleites, en sus placeres. No, hermano, yo no hago cosas malas. Estás viendo ahí un Nicodemo. El Señor le dijo bien claro, Nicodemo, si no naces de nuevo, estás perdido. Quizás usted tiene una religión o una congregación, pero si usted no vive en el Espíritu, está perdido. Ese embotenamiento que tienes de religión te ha endurecido. No te deja ver el Evangelio. No te hace sensible a lo que dice la palabra. Los estudios que damos, por ejemplo, los domingos, lo que cuesta el cristianismo, eso es algo inservible para el que tiene religión, el que está embotido de religión.
Eso de darle mi vida a Dios, así como le di al mundo, y de ponerme a orar tantas noches como yo me divertía en el mundo día y noche. Eso no, eso no, eso es exagerado, eso es exagerado. Claro, a usted le gusta tener religión nada más, pero no le gusta vivir para Dios. Estás embotado. Donde la luz del evangelio, ¿qué va a suceder? No, no te va a alumbrar. No te va a alumbrar cuando estás embotado de religión. Ahora vamos a ver que también, así como esta persona está embutido de religión, es moralista, cree que está bien y que se vive así, Jesús le dice no, pero también hay personas que tienen la religión y son unos cínicos descarados, que no conocen la moral para nada, pero tienen la religión. Viven como se les da la gana, haciendo cosas perversas, sucias, deshonestas, desconsiderados, desleales, murmuradores. Son cínicos. Tienen una religión, yo lo he llamado una religión cínica, pero están embutidos de eso, de la religión, pero son cínicos. Ni siquiera son como Nicodemo. Estos ya son otro nivel. Estos son cínicos, pero tienen una religión. Y que están sentados en una iglesia y que tienen una religión. Pero son unos cínicos descarados, sin vergüenzas, literalmente. ¿Y dónde está eso, hermano? ¿Dónde está eso? Juan capítulo 4, miren lo que nos dice. Ahí mismo, más adelantito. Dile a la persona que está atrás, no te tienes que esforzar mucho. Ahí más adelantito. Juan capítulo 4, versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, perdónenme, sí. Ok, verso 2 dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Tome atención a esto, ¿eh? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, ¿verdad? Cínico Sicar, interesante, ¿eh? Llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mire lo que ya tenía esta mujer, ¿eh? Obtusa, ya estaba obtusa de algo, ya estaba embutida de algo. Mire lo que dice. Verso 10. Respondió el Señor Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si entendieras o comprendieras, eso es lo que significa. El don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira lo que dice la mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Mire lo que le dice. ¿No? Porque ese es el problema. Ese es el problema de los cristianos cínicos. Que no saben quién es Jesús. Y no saben lo que es estar en Jesús. Y es por eso que van a realizar el tipo de vida que va a seguir. Miren lo que dice, hermano, esto es muy delicado. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Verdad? Y ella está haciendo atribución a que ella es una mujer predilecta.
yo tengo la religión. Yo tengo la religión y vengo de Jacob. O sea, soy el mero toc de la religión, dice esta mujer, ¿verdad? Aquí ella dice, aquí no es cualquier cosa, aquí estamos en el pozo de Jacob, nuestro padre, nuestro antepasado. Cuando ella dice, ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Se está atribuyendo que ella tiene ¿qué? Una descendencia religiosa. Yo tengo una religión trascendental. Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, yo tengo la religión. No te metas conmigo, le dice, ¿verdad? Verso 13. Respondió el Señor Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva. Perdón, una fuente de agua que salta para vida eterna, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, sinvergüenza, cínica. Esto has dicho con verdad. Verso 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mira lo que dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas ahora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Ah? ¿De qué estaba embotida esta mujer? De una religión cínica. Era cínica, sin vergüenza, como mucha gente que tiene una religión, como mucha gente que está sentada dentro de una iglesia. La gente religiosa, usted le está evangelizando y hablan malas palabras. Dice, no, pero yo tengo mi religión. Yo tengo mi religión. Y en la noche están que se meten una emborrachadera terrible. Y en la noche están haciendo perversidades y viendo perversidades y haciendo perversidades, pero tienen la religión. Y usted le evangeliza y le dice, mire, la vida cristiana no es así. No, pero yo creo en mi Dios. Todas las creencias van a Dios. No te confundas. No te confundas. Y hay gente que está sentada en una iglesia que quizás no tiene religión, tienes congregación. Y crees que porque estás dentro de una congregación, crees que si tú dices, ay, gracias a Dios a mí me sacó de esas religiones falsas, ahora estoy en una iglesia de sana doctrina, pero vives como se te da la gana, y tienes la lengua que no la dominas, y tienes las actitudes que no la dominas, y tienes comportamiento que no la dominas. Y yo, pero, pero, pero lo que importa es que yo adoro en este pozo que me dejó mi abuelo, ¿verdad, Jacob? No. Jesús le dice, créeme, mujer, mi padre está buscando verdaderos, no falsos, no falsos. No, pero yo estoy bien, yo vengo de la descendencia de Jacob, esto es nuestro pozo, o sea, yo soy una creyente de esas firmes. Ah, ¿verdad? ¿No? A ver, llámale a tu esposo. No, señor, yo soy una mujer que soy buena, no tengo esposo. Y quería engañar a Jesús, ¿verdad? Y quería engañarlo. Y el Señor Jesús le dice, mujer cínica, sin vergüenza.
Claro que has dicho bien, que no tienes marido, porque 5 veces ya te has casado. Y con el que estás tampoco es tu marido, porque no estás casado. Es un conviviente. Estás en cosas malas, en cosas sucias. Eh, ¿Por qué no podía entender con quién estaba hablando ella? Porque estaba embotida de qué? Estaba embotida de una religión cínica. Hay mucha gente que está zampada dentro de una iglesia. ¿Y sabe por qué no puede entender las cosas de Dios? Porque es cínico. Tiene la religión. Pero ni siquiera vive como Nicodemo, sino que está viviendo como esta mujer sin vergüenza. Y hay cristianos que viven de esa manera. No, no, yo adoro este pozo, ¿verdad? Yo adoro, a ver, llámame a tu marido, ¿verdad? Ah, ah, le sacaron los trapitos. Y así hay gente, y así hay gente, hermano, que vive haciendo cosas malas, solo cosas malas, pero tiene la religión, y está tan saturado, embotido de este pensamiento que cree que está bien. Cree, así se vive la vida cristiana, hermano. Así es. Dale duro con la juerga, ¿verdad? Hay que exhibir los pechos, el cederino, hay que exhibir. Estamos de moda, estamos de moda, ¿verdad? Estamos de moda. Tenga mucho cuidado con estar embotido de una religión y vivir una vida cínica. Mucho cuidado, porque no vas a llegar a entender lo que Dios, quién es Dios y qué es lo que quiere hacer Dios contigo. Porque aún a esta mujer le dice, si tú bebieras de mí, de ti, verso 14 dice, tú serás una fuente de agua que sal, que salte para vida eterna. Tú te vas a convertir en una fuente. Hay posibilidad, dile a la persona que está, hay posibilidad de salir del cínico a ser una fuente de agua viva, que des a los demás. Ve que Jesús no se basa solo en esa idea, no le dice aquí, mira mujer, yo he venido solo a cambiarte a ti. No, 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 no le dice así, sino le dice, tú vas a ser una fuente de agua viva, una fuente. Y si usted sigue leyendo, ya después usted en su casa sigue leyendo todo lo que sigue, va a ver usted que ella toma de Jesús, cree en Jesús y se vuelve en la primera evangelista de la historia. Y va a predicar a toda Sicar. Y todo el pueblo de Sicar se convierte al cristianismo. ¿Vio? Que no es esa idea, ay, de que sí, ahora Dios me está hablando, ay, ya entendí que voy a dejar esto, que voy a dejar el otro, que voy a dejar el otro, ay, entonces voy a estar, no, 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 Dios no quiere que te vuelvas de cínico a ser religioso moralista, no, no, Dios quiere hacer de ti un instrumento para la gloria de Dios, y esto es lo que pasa con esa mujer.
La mujer regresa a su ciudad y le predica a todo el mundo de que conoció al Mesías, al Cristo. Y dice la Biblia que la mitad le creyeron a su predicación y la otra mitad le creyeron al Cristo. Pero de que se convirtieron todos, se convirtieron todos. ¡Ja! Dios no quiso hacer de la samaritana un Nicodemo. ¿Me entiende? Porque Cristo no vino a hacerte moralista, hermano. Cristo vino a hacerte un instrumento de gloria, un instrumento de bendición, un instrumento de vida. Así que dile a la persona, quítate ese embotellamiento de ser cínico y vive para Dios, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores, no falsos, no falsos. Si Dios nos permite, hay algunas otras todavía cosas que hay gente que está embotida en su mente. Y vamos a seguir analizándolo. Si antes Dios no nos ha llevado, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos siga enseñando de cuántas otras cosas podemos estar embotidos y que ni cuenta nos damos, por el cual no progresamos y no avanzamos, no crecemos, no maduramos, no nos desarrollamos y no servimos. Estamos enjaulados ahí. Imagínense ese Nicodemo, ¿por cuántos años estaba enjaulado ahí? Imagínate esta mujer samaritana, ¿por cuántos años estaba enjaulado ahí? Imagínense ese hombre paralítico, ahí sí nos dice 38 años estaba enjaulado ahí. ¿No? Hasta que vino Cristo y revolucionó su vida de ellos. Literalmente revolucionó su vida. Hay testimonios históricos sobre Nicodemo, que se convirtió en un arma poderosa para las cosas de Dios. Hay algunos escritos que nos relatan que Nicodemo fue uno de los que pidió también el cuerpo de Cristo. Pero de ahí hay testimonios que se convirtió en un arma poderosa del cristianismo. Cuando vienes a Cristo, hermanos, Cristo no viene a quitarte solamente eso, lo que Dios aborrece. Dios quiere hacer de ti un instrumento de vida, una fuente que salte para vida eterna. Eso es lo que Dios quiere hacer con su vida. No llevarte de ser un religioso cínico a ser un religioso moralista, que sería no entender el cristianismo. Así que tenemos que quitarnos esa mente. Por eso es que Pablo nos dice, ¿verdad? Los escritos de Pablo son maravillosos, hermano. Romanos 12:1, 2 dice, renovaos vuestro entendimiento. Renovaos vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. No hay otra manera. Quitar ese embotellamiento, salir de ese encarcelamiento, de ese enjaulamiento que no nos permite ¿qué? Gozar y disfrutar de las oportunidades, de los tiempos y oportunidades que Dios nos da. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera dejado pasar esa gran oportunidad que Cristo pasó por ahí? Y dice la Biblia que él no tenía que pasar por Samaria, él no tenía que ir por allá, ¿verdad? Él no tenía que ir por esa calle. Para llegar a Jerusalén, de donde él estaba, había otra vía más derecha. Pero él tuvo que pasar por ahí. La Biblia dice, le era necesario pasar por ahí. Pero eso no era el camino que tenía que emprender. Pero ¿qué hubiera pasado si esta mujer hubiera dejado pasar esa oportunidad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Su vida hubiera sido de bendición? ¿Su vida hubiera sido de bendición de esta mujer? ¿Su vida hubiera sido cambiada, transformada? Pero lamentablemente hay muchos cristianos que están dejando pasar a Jesús. Jesús hace ratos que ha pasado por tu vida y está tocando tu puerta de hace mucho tiempo.
No pierdas las oportunidades que Dios te está dando. Tenemos que salir de ese embotimiento que hay en tu cabeza. Recuerda que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El que no vive en el espíritu es porque no ha entendido y no ha nacido de nuevo. Sería bueno, hermanos, que analicemos nuestras vidas y que pues esta noche le dediquemos tiempo a Dios y conversemos con Él, ¿verdad? Y no sé en qué está embotido usted, que está prisionero ahí. Cada uno de nosotros sabe. Pero si usted no está viviendo el cristianismo en el espíritu, es porque hay algo que lo han jaulado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, yo te quiero dar gracias. Gracias